Relojes, del libro Historias de Cronopios y de Famas, de Julio Cortázar, leído por Julio. Un fama tenía un reloj de pared y todas las semanas le daba cuerda con gran cuidado. Pasó un cronopio y al verlo se puso a reír. Fue a su casa e inventó el reloj alcachofa o alcaucil, que de una y otra manera puede y debe decirse. El reloj alcaucil de este cronopio es un alcaucil de la gran especie sujeto por el tallo a un agujero de la pared. Las innumerables hojas del alcaucil marcan la hora presente y además todas las horas, de modo que el cronopio no hace más que sacarle una hoja y ya sabe una hora. Como la va sacando de izquierda a derecha, siempre la hoja da la hora justa. Y cada día el cronopio empieza a sacar una nueva vuelta de hojas. Al llegar al corazón, el tiempo no puede ya medirse. Y en la infinita rosa violeta del centro, el cronopio encuentra un gran contento. Entonces se la come con aceite, vinagre y sal y pone otro reloj en el agujero.